Pero algo cuando trabajamos funciones que debemos tener en cuenta es el ámbito de las variables. ¿A qué se refiere eso? Entonces vamos a ver qué nos quiere decir este nuevo concepto. Entonces cuando trabajamos con funciones, y si ustedes lo pudieron notar en los ejemplos que trabajamos, habrían unas funciones que eran propias, ¿sí? Algunas variables, perdón, que eran propias de la función, y habían otras variables que eran del programa principal. Entonces, el ámbito de una variable es ese contexto o espacio dentro del programa en donde ella puede ser utilizada y reconocida. En nuestro ejemplo, en nuestro tema, encontramos dos tipos de variables: las variables globales y las variables locales. Vamos a ver qué tratan cada una de ellas. Entonces, esas variables, ¿sí? Tenemos las variables locales, son aquellas variables que son propias de la función. Se han definido dentro de la función y solo dentro de ellas pueden ser utilizadas. Entonces, esas variables se llaman locales porque fueron creadas, ¿sí? Y su valor y todo lo que tiene que hacerse dentro de ellas finaliza cuando la ejecución de la función termina. Entonces, esas son nuestras variables locales. Las variables globales son aquellas que se crean dentro del programa principal y pues por fuera de cualquier función. Pero estas variables, a diferencia de las locales, sí pueden ser reconocidas dentro de todo el programa. Es decir, si yo invoco, si yo utilizo una variable global dentro de una función, la puedo reconocer, no hay problema con ella. ¿Listo? Entonces, variables locales y variables globales. Veamos aquí un esquema que nos ayuda a entender un poquito en qué consiste esas variables. Tenemos aquí un cuadro, como tres rectángulos que nos representan cómo funcionan estas variables. Este cuadro azul, que está más fuerte, representa el ámbito de todo el programa, ¿sí? De todo el programa en el que yo estoy trabajando. Sería mi programa principal. Y en él, si ustedes se fijan, tenemos a una X y a una Y, que son de tipo entero. Y sería todo el ámbito, incluyendo estos otros dos recuadros, más claros. Pero si comparamos estos cuadros más claros con una función, estaríamos hablando de que esta variable C, que está dentro de este recuadro, solamente podría ser utilizada o vista dentro de esta área. Lo mismo ocurre con esta otra sección, en la que se define las variables W y P de tipo real, y ese sería su ámbito. Miren que no está tocando el ámbito externo en el que se envuelven esas funciones, pudiésemos decir. Pero para poder ver un poco ya en contexto de programación, veamos este ejemplo que nos va a permitir, ¿sí?, poder entender un poco más en qué consiste. Entonces tenemos, ¿sí?, un programa principal que contiene dos variables globales, AX igual a 1 y a Y igual a 0. Y tenemos dos funciones, quizá como los recuadros pequeños de colores azul claro que teníamos en el esquema anterior. Tenemos una que se llama función 1 y tenemos otra que se llama función 2. Cada una de ellas tiene variables locales. En el caso de la función 1 tiene a la variable C, que se le dio el valor de 100 y se imprime un valor dentro de ella, ¿sí? Y tenemos en el caso de la función 2, en donde tenemos tres variables, ¿sí?, a W y P, que toman unos valores, ¿sí?, de una asignación, y a Z, que es igual a la multiplicación de W por P. Posteriormente se imprime el valor de Z. Eso es lo que hacen nuestras funciones. Pero esas funciones tienen sus propias variables, que se llaman variables locales, y que solamente tienen su alcance, tienen su ámbito dentro de ellas. No pueden ser utilizadas fuera de ellas, o sea, no pueden ser utilizadas dentro del programa principal. Caso, digamos, contrario, dentro de nuestras variables globales, ¿sí?, que sí se pueden ver en todo el programa principal, incluso dentro de las funciones, si así es requerido. En el caso de X y Y, simplemente estamos imprimiendo esos valores y por eso también son variables globales.
Por último, hacemos el llamado respectivo a nuestras funciones, pues para que nos devuelvan y nos impriman los valores de las variables que contienen. De esta manera podemos identificar aquellas variables que tienen un ámbito local, ¿sí?, y aquellas variables que tienen un ámbito global. Por último, para terminar esta unidad, les proponemos 2 ejercicios, de tal manera que en casa puedan practicar y afianzar estos contenidos. Tenemos el ejercicio 1, ¿sí?, y tenemos nuestro ejercicio 2. Esta tarea es muy importante que la realicen, porque de esta manera pueden poner en práctica el tema que hemos dado a través de esta unidad, y si tienen alguna duda o inquietud con respecto a ellos, pues las pueden consultar con su profesor asignado en el curso. Muchísimas gracias.